Vamos a revisar la segunda parte de esta clase, referida a lo que es el enfoque neuropsicológico, y vamos a hacer la revisión de algunas consideraciones de tratamiento, que la primera parte estaba más orientada a lo que es la parte evaluativa y lo que es un poco más el foco de la asignatura de modelos 1. Y aquí vamos a ver algunas consideraciones, algunos tips para poder intervenir. Entonces, cuando nosotros hacemos una intervención desde el enfoque neuropsicológico, es importante siempre estar atento a que nuestro usuario ya tenga algún tipo, en este caso, de descripción médica en cuanto a cuáles son ya las problemáticas desde el punto de vista médico que él presenta, por ejemplo, algún tipo de accidente cerebrovascular, un traumatismo encefalocraniano, algún tipo de enfermedad degenerativa, eh, que es relevante porque muchas veces hay una descripción neuropsicológica en relación a la condición clínica. Eh, o ya de lo contrario, eh, también, ya si es que existe, por ejemplo, algún problema atencional, si es que nosotros tenemos que generar las adaptaciones necesarias para poder generar la adaptación y, perdón, la evaluación y después el proceso de intervención. Si sabemos que tiene problemas atencionales, habitualmente una sala con pocos estímulos que puedan distraer a nuestro usuario va a ser mucho más fluida la interacción. Además, todo lo que tiene que ver con el sistema motor, visual y perceptual es fundamental también tenerlo claro. Con lo que es el tema visual y perceptual, eh, como nosotros comentábamos en la clase anterior, que tiene que ver con la posibilidad de que pueda utilizar sus ayudas técnicas desde el punto de vista sensorial. Anteojos, audífonos, todo lo que implica dispositivos de comunicación, evidentemente nos va a ayudar a nosotros a poder generar una mejor sesión terapéutica. Desde el punto de vista motor, aquellas consideraciones que van a generar también un mejor desempeño es una posición adecuada a la actividad que nosotros vamos a proponer. Habitualmente un sedente que puede ser sin apoyo posterior o con apoyo, ¿ya? Pero tratar de evitar en lo más posible la inclinación, ¿ya? Que en este caso implica que tenga un apoyo total. Posiblemente ustedes, si es que están atendiendo esta clase, desde el punto de vista neuropsicológico, su proceso atencional va a estar interferido si es que están acostados mirando lo que yo les estoy comentando ahora. Efectivamente, si es que nosotros tenemos a un usuario que ya presenta dificultades atencionales, el posicionamiento en cama, que es lo que habitualmente nosotros observamos en un contexto clínico, no va a favorecer a una mejora en el nivel atencional, por darles un ejemplo. Entonces el posicionamiento y lo que tiene que ver con un sedente con un tronco erguido, sin apoyo, o en el caso de que el usuario, por ejemplo, tenga problemas de ataxia, ataxia cerebelosa, en donde evidentemente se va a mantener muy inquieto, o algún tipo de atetosis, evidentemente desde lo atencional va a interferir su desempeño. Entonces, por lo mismo, claro, en estos casos ya podría ser adecuado el tema de un posicionamiento en un sedente que sea mucho más estático, mucho más cómodo para poder disminuir esta interferencia dada por lo motor. El apoyo del contexto social también es fundamental, pero muchas veces cuando estamos generando procesos de aprendizaje, cuando tenemos a un familiar, a una persona significativa, esto podría generar un estímulo que puede ser eh, una interferencia, ¿ya? O sea, cuando nosotros generamos una demostración a nuestros familiares, habitualmente nos ponemos un poco más nerviosos. Esto también puede pasar con nuestros usuarios. El desempeño mucho más alto puede estar por parte del usuario
eh, a veces dado simplemente con el terapeuta, ¿ya? Pero cuando llegan los familiares, a ratos este desempeño también puede verse interferido y esta es una de las razones que a ratos en la bibliografía se describe. También es importante lo que es la conciencia del usuario respecto a sus limitaciones, a menos que tenga algún trastorno neuropsicológico que le impida poder valorar cuáles son sus limitaciones. Ahora, si él sabe cuáles son sus limitaciones, a ratos también podemos prevenir algunos riesgos, como por ejemplo acciones que tengan un alto riesgo de pérdida del equilibrio, de caída, sobre todo en los adultos mayores, que a ratos este tema como de la conciencia con respecto a una limitación de tipo motora está disminuida o en muchos casos puede estar ausente y realizan sus actividades como habitualmente lo hacen y presentan caídas o algún tipo de complicación en torno a esta dificultad de poder observar sus límites. Y lo otro es también que es importante esta capacidad de transferir el aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la transferencia de aprendizaje es que eh, lo que el usuario está aprendiendo no solamente sirve en el contexto clínico, sino que también ya es una habilidad que puede ser desarrollada en el domicilio, que puede ser desarrollada, por ejemplo, en su actividad de alimentación, o que puede también este mismo principio ser parte de una actividad de ocio y tiempo libre. Eh, Cuando nosotros hablamos de transferir o de transferencia de aprendizaje es que podemos utilizar el mismo principio en diferentes contextos. Entonces eso es importante, a menos que ya la técnica que nosotros estemos utilizando se describa que no genera transferencia, es un aprendizaje puntual y a ratos también es parte de la terapia, como por ejemplo en usuarios que tengan algún tipo de demencia y tengan una eh, baja capacidad de realizar insights o eh, procesos metacognitivos, que como decíamos anteriormente, la capacidad de darnos cuenta sobre qué estamos pensando. Acá tenemos un esquema que es bien interesante, que habla de algunos factores que tienen que ver con tiempo, etapas de recuperación, ¿ya? Cuál es el proveedor del servicio y el foco terapéutico, porque habla de una progresión. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a proponer actividades, a generar un proceso interventivo, desde este modelo es interesante que cuando nosotros trabajamos con un usuario agudo, subagudo, de días, por ejemplo, es diferente a enfrentarnos a un usuario que posiblemente puede tener la misma condición de salud, supongamos un accidente cerebrovascular, pero que ya ha tenido años de recuperación o de que ha sucedido este evento, porque las prioridades puede que sean diferentes. Entonces aquí nos entrega una pista, por ejemplo, cuando tenemos algunos días de aparecida esta problemática desde lo neuropsicológico, a ratos cuando hablamos de etapas de recuperación, supongamos en un accidente vascular, pueden haber etapas que son agudas o subagudas con compromiso de conciencia. Para compromiso de conciencia pueden revisar el apunte de neuropsicología que yo les compartí. Ahí aparece la descripción de los diferentes niveles de conciencia y que es bastante común encontrarlo en los casos que nosotros desarrollamos junto a estudiantes. Es importante saber cuál es la base de funcionamiento desde el orgánico de un usuario. Y desde la perspectiva neuropsicológica, estos niveles de conciencia son muy relevantes. Entonces, podemos observar a un usuario en coma, puede estar también en un estado de lesión, ya que en este caso agudo, puede estar siendo manejado para estabilizarse desde el punto de vista médico y evidentemente hay algo que todavía no está claro con certeza en cuanto a cuál va a ser su pronóstico,
cuáles van a ser las repercusiones completas o totales de este evento que tiene interferido a esta persona. Eh, Habitualmente este tipo de usuarios se encuentra en cuidados intensivos y claro, ahí nosotros también podemos proponer actividades desde este enfoque que tenga que ver con, como dice acá, el foco terapéutico, ¿ya? Primero, la preservación de la vida. eh, claro, ahí todo lo que tiene que ver con la prioridad, que tiene que ver con la posibilidad de recibir, ¿ya? Soporte vital. Eh, También la limitación de lo que es el daño neurológico y de posibles secuelas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el posicionamiento en usuarios que están en unidades de paciente crítico es fundamental eh, para después de eso evitar problemas en el caso de que todo vaya bien y la persona de manera progresiva tenga que iniciar su proceso de rehabilitación. Evidentemente los procesos de dismovilidad que se dan en el ámbito intrahospitalario dejan secuelas y es algo que está sucediendo y que se está observando con los pacientes que han tenido eh, COVID, quedan con secuelas ¿ya? Por haber estado infectados con esta condición de salud. Ahora, sigamos entonces en la línea de tiempo con semanas. Como dice aquí, hay ya una recuperación neurofisiológica, como yo les decía en la etapa anterior. No sabemos finalmente cuál es el daño, la repercusión funcional que se tiene en este nivel, que son días de haber empezado el evento, pero aquí ya en semanas ya hay una estabilización ¿ya? Y hay una reducción, como dice ahí, de las dificultades, porque habitualmente, ¿ya? A menos que sea un usuario que esté muy comprometido, que se mantenga en coma permanente y esté todavía en riesgo vital, en semanas, que hay casos que así desde lo clínico pueden ser. Eh, Hay la emergencia en este caso de déficit residuales, ¿ya? Que tienen que ver muchas veces con los procesos de dismovilidad y aparte de eso también es posible observar una mejora en el desempeño funcional. O sea, no solamente está el compromiso dado por esta injuria, por esta lesión, sino que también ya a medida que pasan las semanas podemos ir observando también logros desde lo terapéutico. Entonces, quienes proveen estos servicios son servicios de rehabilitación, como dice ahí, inpatient, que tiene que ver con pacientes que están hospitalizados, que están dentro del hospital. Y lo que tiene que ver con los outpatients son pacientes ambulatorios. Los pacientes ambulatorios son los que ya están estabilizados clínicamente y van a los servicios de rehabilitación a cumplir con sus sesiones de terapia. Obviamente que puede ser kine, fono y terapia ocupacional. Eh, pero ellos ya están en su domicilio. Eh, ¿Cuál sería el foco terapéutico de estos usuarios? Como dice acá, es la recuperación, ¿ya? Y también poder, en este caso, evitar las complicaciones. También están los enfoques remediales, ¿ya? Que tienen que ver, en este caso, con los déficits funcionales y la restitución o adaptación ¿ya? de las actividades o de las habilidades requeridas para poder ejecutar estas actividades. Y finalmente, en el último extremo de la línea de tiempo tenemos los años, ¿ya? Cuando hay una estabilización funcional, o sea, sabemos que hay una secuela. ¿Ya? Por ejemplo, en un caso de un usuario con un traumatismo encefalocraniano que quedó con problemas de memoria reciente. Entonces, eso es algo que ya está estabilizado, se sabe que hay problemas de memoria reciente, pero se han generado estrategias desde lo terapéutico para que la persona pueda seguir siendo funcional. Entonces, por eso se dice que es la estabilización funcional dentro de la bibliografía. Hay una adaptación a los roles ocupacionales y claro, todo lo que tiene que ver con el desempeño en un contexto mucho más eh,
cotidiano, ¿ya? Que puede ser contexto domiciliario, puede ser un contexto asociado a educación, a trabajo, etcétera. Y ahí está este eh, apartado de quienes proveen estos servicios, los servicios de rehabilitación vocacional, ¿ya? Algunos centros comunitarios, ¿ya? Y algunos centros también que pueden ser ONG que brinden en este caso algún tipo de apoyo a la independencia de estos usuarios. Eh, el foco terapéutico sería entonces lo que tiene que ver con la adaptación de los roles y también optimizar el desempeño ocupacional. A ratos, claro, nos puede llegar un usuario con eh, una secuela de larga data de un accidente cerebrovascular, que yo lo menciono porque es algo que se ve bastante, eh, sobre todo, por ejemplo, en los centros comunitarios de rehabilitación, y muchas veces nosotros estamos un poco desconcertados porque ya después de 2 años es como difícil poder generar algún tipo de intervención desde el punto de vista de un enfoque de recuperación. Pero claro, o sea, ya tenemos una estabilización de las funciones, pero claro, siempre podrían haber algunos detalles con respecto al funcionamiento que nosotros podríamos mejorar o como se dice, optimizar junto al usuario. Entonces, claro, ahí ustedes pueden comprender el potencial que tienen los modelos propios de terapia ocupacional. Yo eh, me imagino el modelo canadiense del desempeño ocupacional como para poder conocer cuáles son las cosas puntuales que el usuario le gustaría trabajar o qué tan satisfecho está al desempeñarlas. Entonces, lo importante de esta diapositiva es que nos entrega un poco una pauta, ¿ya? Pero no es algo rígido, sino que son sugerencias con respecto a el tiempo, las etapas de recuperación, ¿ya? Quien provee el servicio y el foco terapéutico. Por otra parte, ya tenemos esta tablita que también, bueno, va en la línea de lo que es el ámbito interventivo y tiene que ver con algunos objetivos de desempeño para estas actividades que son más de tratamiento. Hay una columna que está referida a los patrones de desempeño, también lo que tiene que ver con eh, el desempeño objetivo, ¿ya? O qué es lo que nosotros queremos conseguir. Y por otra parte, en la columna tercera de la derecha, tenemos las características del desempeño, dice que indican cuáles son los objetivos que están siendo en este caso logrados. Entonces, por ejemplo, en los patrones de desempeño tenemos los hábitos. Eh, dice qué es lo que se pretende conseguir es el desempeño o la ejecución automática de las tareas. ¿Y cuáles serían las características de este desempeño? ¿Ya? Para que pueda ejecutar bien las tareas, tiene que haber una eh, secuenciación de las acciones que sea consistente, un uso consistente también de las herramientas y también en este caso con un ambiente, dice ahí la diapositiva, consistente o con apoyo ambiental, o sea, que el ambiente apoye el desempeño. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de esta división desde lo que son los patrones de desempeño. Aquí claramente se está utilizando el marco de la OTA de patrones de desempeño, ya qué es lo que se quiere en este caso conseguir y cuáles son las características de aquello que se quiere desarrollar. Eh, por ejemplo, más abajo con lo que tiene que ver con los roles, ya dice qué es lo que quiere ser conseguido. Dice el desempeño de actividades incorporando una variedad de tareas en contextos variados. ¿Y cuáles son las características de este desempeño que nosotros deseamos? Que sea un desempeño o ejecución consistente y apropiada de las tareas y actividades en secuencia y de acuerdo al contexto. También es importante que puedan ser los aprendizajes transferibles y generalizables, ¿ya? A un rango mucho más amplio de ambientes. Y que sea posible también de adaptar en situaciones nuevas o novedosas. Entonces aquí nos damos cuenta que, claro, es un poco más complejo, que requiere también habilidades de procesamiento superior y
el foco también de nosotros como terapeutas ocupacionales va a ser también mucho más desafiante. Desde el punto de vista interventivo, nosotros habitualmente nos encontramos con métodos y técnicas que pueden ser mencionadas en la bibliografía, ¿ya? Y dentro de esta está el método de enseñanza-aprendizaje que nosotros hemos comentado un poco previamente. Nosotros, claro, podemos enseñarle nuevamente al usuario cómo debe desempeñar algunas actividades de la vida diaria, por darles un ejemplo. Y para que pueda el usuario poder recepcionar estas sugerencias, estas indicaciones, estos consejos para el desempeño, tiene que tener una cierta, algunas, perdón, características para que este proceso pueda ser logrado. O sea, como se comentaba hace un rato, poder observar el tema de los procesos atencionales, cómo está el aspecto de la memoria, cómo están en este caso las funciones ejecutivas, ¿ya? Pero una vez que ya tenemos ya descrito un poco el panorama desde los dominios neurocognitivos, eh, observar también aspectos motivacionales y desde la otra vereda, nosotros también como terapeutas influimos también en la adquisición de aprendizaje. Cómo entregamos la información, si adaptamos la información a el nivel sociocultural de los usuarios, si es que entregamos algunas técnicas para motivar, em, si es que el proceso también es posible de transferir a otros ambientes y eso es algo que nosotros debemos seleccionar eh, o contemplar ya previamente antes de ejecutar las actividades. Otro método técnica que también es bastante mencionado son las modificaciones ambientales. Como yo les comentaba hace un rato, el tema de disminuir los estímulos en la sesión terapéutica en cuanto a objetos en el escritorio, en cuanto a la variedad de objetos ya o imágenes que pueden haber en el salón donde nosotros estamos trabajando para personas que tienen una alta distractibilidad es fundamental. Eh, a ratos para que nosotros podamos generar nuestras sesiones también que existan condiciones mínimas de confort. Eso también es importante para que se pueda generar finalmente un efecto terapéutico. Y también, evidentemente, si es que estamos introduciendo técnicas de enseñanza-aprendizaje, si es que el usuario o tiene mucho calor o está pasando frío, evidentemente va a ser difícil poder generar esta situación terapéutica. Ahora también se mencionan algunos métodos desde técnicas conductuales em, y dentro de aquellas ya mencionado o aparecen ahí en la diapositiva el shaping, el chaining y el cueing. Em, Finalmente el shaping tiene que ver con el modelaje, ya tiene que ver con técnicas, como decía previamente, derivadas de un modelo conductual, en donde nosotros claramente hacemos refuerzos positivos que pueden ser en torno a recompensas o en torno también a una retroalimentación positiva al usuario. Habitualmente estos métodos conductuales se dan cuando la capacidad de metacognición, que es esta posibilidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo, está influida, o cuando los usuarios tienen una orientación temporal como más inmediata, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Hay un pensamiento muchas veces más concreto eh, y de satisfacción inmediata o de satisfacción en este caso en torno a modalidades sensoriales que modulan ya una conducta mucho más, en este caso, tolerada por el usuario. ¿A qué me refiero con esto? Es, por ejemplo, usuarios con problemas derivados de demencia, por ejemplo, trastornos conductuales, ¿sí? Lo que tiene que ver con agresividad, lo que tiene que ver con, no sé, pues, conductas reiterativas que muchas veces no se adaptan al contexto, no sé, como la posibilidad eh,
de, no sé, pues generar algún tipo de conducta indeseada desde lo social. Evidentemente lo que es el modelaje, y aquí se comenta que es importante que todo el equipo esté de acuerdo y también los familiares estén en la misma línea para poder, por una parte, censurar algunas conductas, censurar en este caso de la mejor forma y desde un punto de vista terapéutico, y poder de alguna forma como retroalimentar de forma positiva o eh, la palabra sería como alabar, ¿ya? O alentar, ¿ya? Aquellas conductas que sí son favorables, ¿sí? Entonces ahí se va generando ya de manera progresiva un modelaje con respecto a aquellas conductas que sí son esperadas en ciertos espacios. Ahora, después tenemos el chaining, que de chain es cadena, ya que es la posibilidad de secuenciar una actividad en diferentes etapas, y eso es algo que como terapeutas ocupacionales nos es mucho más fácil porque hemos sido formados en lo que tiene que ver con análisis de actividad. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a preparar un queque, ¿ya? Nosotros podemos hacer una división de las diferentes tareas que implica preparar este queque, ¿ya? Que va a partir con lo que es el tema de juntar los materiales, después de eso, eh, o sea, reunir los materiales en relación a cuáles son los materiales que vamos a utilizar: harina, huevo, no sé, azúcar, flor, leche, y lo que tiene que ver después con la preparación de la masa, y después de eso el horneado, ¿ya? De esta masa que nosotros hemos preparado. Ahora, en estas tres etapas hay ya tareas más pequeñitas que nosotros podemos ir encadenando. Ahora, ustedes se han dado cuenta que las cadenas tienen ya diferentes eslabones, y el chaining también ya se puede hacer en este caso de forma anticipada, ya, o anticipatoria, ya, o en forma retrógrada, ya. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando nosotros hablamos de un chaining que tiene que ver con anticipar al usuario, es por ejemplo que el usuario ya realiza lo que es la primera parte de este queque, que es juntar en este caso los materiales, ¿ya? Y después de eso, para poder hacer la siguiente em, tarea, que es formar o juntar la masa, ¿ya? El terapeuta en este caso ayuda con lo que es la parte, en este caso, de juntar los materiales y después de eso hornear, en este caso, el queque, ¿sí? U otro paciente que también esté participando o usuario del taller, ¿sí? Que puede ser un taller de repostería. Entonces ahí nosotros anticipamos los pasos para que el usuario tenga una noción de qué es lo que viene después, ¿ya? Entonces es ahí un chaining anticipatorio, o un encadenamiento anticipatorio. Y por otra parte también podemos observar el chaining, en este caso como retrógrado, o em, que va en este caso en la línea o en la idea contraria, ¿ya? Que el terapeuta comienza con la actividad, ¿ya? Reúne lo que tiene que ver con los materiales, ¿ya? Y deja en este caso todo a mano para que se pueda hacer la masa, pero la masa precisamente es lo que el usuario va a realizar. Entonces ahí nosotros dejamos todo listo, vamos avanzando los pasos, y finalmente el último paso de la cadena es lo que tiene que terminar el usuario, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que los pasos previos de la actividad ya están un poquito más amarrados, están formados, pero el último eslabón lo tiene que hacer el usuario. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta técnica, tanto de anticipación como ya de acción retrógrada, por así decirlo? Es que le vamos dando una pauta al usuario, ¿ya? O sea, el usuario sabe más o menos qué es lo que tiene que hacer, ya sea de anticipación, ¿ya? O en retrospectiva. Y eso es muy importante porque le estamos entregando una manera de realizar la actividad o la tarea. Es diferente, por ejemplo, si a cualquiera de nosotros nos dicen, ya sabes que, por darles un ejemplo, tienes que hacer o preparar sushi, ¿ya? Evidentemente nos pasan, ¿ya? Y nos dejan la cocina, ¿sí?
nosotros ya no sabemos dónde están los materiales, no sabemos dónde están las herramientas, los cuchillos, ¿ya? Las ollas y todo lo necesario para poder generar ya esta actividad. Pero es diferente que si es que se genera ya un contexto adecuado en donde te entregan los materiales ya y al final te muestran todo y lo que tú tienes que hacer es ya finalizar simplemente la actividad previa indicaciones que te ha entregado el terapeuta y viceversa. Entonces ahí te va generando un contexto en donde te puedes enfocar más ya en una conducta que es mucho más específica y que está evidentemente controlada. La otra ya que teníamos era el queuing, ya que es la posibilidad de entregar pistas. ¿Ya? Es un desempeño en base a la entrega de diferentes pistas, en el sentido de verbales, ¿ya? Visuales, sensoriales. Y con sensoriales me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de que nosotros podamos posicionar, no sé, la mano del usuario para que pueda tomar la cuchara, y esa es una pista sensoriomotora. Eh, y nosotros a través del desempeño vamos entregando pistas. Es importante poder tener una noción de cuántas pistas nosotros vamos entregando durante el desempeño, porque de esa forma nosotros también podemos hacer mucho más objetivable el soporte que le estamos entregando a nuestro paciente. Y con objetivable es que posiblemente en el primer desempeño el usuario requería de un apoyo de 5 pistas verbales para poder eh, ponerse la camiseta. Después, una vez que nosotros ya generamos un abordaje terapéutico, ya eh, va a necesitar solamente 2 pistas verbales o una, ¿ya? Y eso también es un eh, criterio de logro terapéutico. O sea, si es que nosotros sabemos que actualmente requiere 5 para nuestra propuesta de objetivos de intervención, ¿ya? Posiblemente de 5 que solamente requiera 3. Y eso ya es un logro. Entonces ahí nosotros tenemos la posibilidad de generar indicador de logro. Tenemos también lo que es el aprendizaje sin error, que es la posibilidad que nosotros como terapeutas entreguemos información precisa, cosa de que el usuario vaya siguiendo una lista de pasos. ¿Ya? Es como cuando nosotros generamos, o más que generamos, es como cuando nosotros vamos a, eh, no sé, al Sodimac, Calici y compramos un mueble. ¿Ya? Y el mueble te dice detalladamente, ya supongamos que es un mueble, no sé, alemán o japonés, que estos son como bien rigurosos con sus instrucciones, entonces te dicen ya, desarme la caja, abra, ubique lo que tiene que ver con las partes, ya las herramientas que son va a requerir esto, el tiempo de armado, bla, 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 bla. ¿Ya? Finalmente, entonces, ¿qué es lo que se está promoviendo con cada uno de los pasos de este manual? Es que nosotros podamos lograr ya hacer el armado de este mueble. Pero finalmente implica un aprendizaje que no tiene error o que disminuye al máximo el error para poder ejecutar esta tarea. Evidentemente, si nos compramos ¿ya? Un mueble ¿ya? Y no trae manual de instrucciones y nosotros lo armamos como nosotros pensamos, es altamente probable que terminemos frustrados y no utilizando todas las partes, nos sobren ¿ya? O nos falten eh, partes para poder armar este mueble. Y ahí evidentemente hay un aprendizaje en torno al ensayo y error. El aprendizaje en torno al ensayo y error no es negativo a todo esto, ¿ya? Es una forma de aprender. Pero cuando nosotros queremos asegurarnos que existe una conducta independiente que sea transferible de a poco a otros contextos, por ejemplo, que la persona se pueda levantar y lavarse los dientes de manera independiente, que es una eh, habilidad que supongamos a una persona con un, una discapacidad intelectual puede ser ya bastante complejo, pero él tiene su serie de instrucciones para poder lavarse los dientes, para poder guardar y para poder disminuir los riesgos y disminuir también las frustraciones. Entonces no es algo ya que sea
eh, menos meritorio, ¿sí? También el entrenamiento de estrategias tiene que ver con lo que se relaciona con la posibilidad de disminuir am, o generar en este caso una resolución de problemas, ¿ya? A eso va. Eh, y requiere que la persona sea capaz de darse cuenta de cuáles son los problemas y proponer soluciones. Ahora, muchas veces esta propuesta de soluciones es algo que puede estar mediada de forma completa por un familiar. Entonces el familiar le dice todo lo que tiene que hacer. O después llega a la terapia y el terapeuta le dice todo lo que tiene que hacer. Evidentemente, ya este entrenamiento en estrategias no está siendo bien aplicado, sino que nosotros tenemos que ir conversando y generando estos espacios. ¿Ya? Mira, quieres abrocharte los zapatos y lo estás haciendo de esta forma. Mira, ¿cómo lo podríamos hacer mejor? Mira, podríamos acercarnos de mejor manera para poder tener un apoyo visual, eh, agachándonos, ¿ya? O subiendo el pie a alguna banca, o si es que tenemos la dificultad porque el usuario usa bastón, entonces podemos sentarnos y cruzar las piernas y ahí tratar de abrocharnos los zapatos. Si es que hay problemas de motricidad fina, posiblemente el zapato con cordones no sea lo más adecuado, entonces podemos usar una zapatilla con velcros que ahora hay de diferentes tipos, de estas que son como embutidas también, que uno mete el pie y se mantiene de forma bastante firme, ¿ya? Ahí estamos resolviendo el problema. Pero eso lo trabajamos con el usuario y el usuario finalmente tiene que llegar a comentar qué es lo que podría él insumar para resolver este problema. Evidentemente esto también va en la línea de la retroalimentación o el feedback y los resultados. Vamos viendo a medida que vamos trabajando con esta actividad de Keke eh, y generando feedback, ya algunas pausas. Oye, mira, ¿sabes qué? Eh, ¿Cómo podríamos, no sé, separar lo que es la clara de la yema? ¿Ya? Entregamos algunos ejemplos, modelamos o entregamos pistas, ¿sí? O entregamos un video aparte, ¿ya? Y después de eso comentamos. ¿Logró el resultado que queríamos? Sí, no, y por qué no, qué podríamos mejorar, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos estas intervenciones que son graduadas, que vamos ya subiendo el nivel de dificultad y para eso lo que es el análisis de las actividades es fundamental. Ahora, nosotros mencionábamos que habían enfoques funcionales, ya hay algunos métodos que tienen que ver con la adaptación de la tarea o el ambiente, y es importante hablar de los cambios lo que es la estructura de las demandas de la actividad para reducir las demandas cognitivas. O sea, si nosotros tenemos todo en nuestra pieza a mano, evidentemente cuando después tengamos que generar o sentarnos a hacer un trabajo, ya tenemos todo ya listo, los libros, los apuntes y todo lo necesario para poder trabajar y producir. ¿Ya? Si es que no tenemos todo organizado previamente, eh, tenemos que buscarlo o simplemente no está, ¿ya? Evidentemente las demandas de la actividad van a ser superiores. O cuando hacemos un ensayo, que esos son ejemplos clásicos. Si ya hemos revisado, tenemos todo organizado previamente, cuando nos pongamos a redactar, ¿ya? Las demandas precisamente cognitivas van a ser menores porque ya está todo previamente más o menos armado. Posiblemente no todo listo, pero ya hemos empezado algo. Cambios en el contexto, realizando ¿ya? Algunas modificaciones que minimizan las demandas cognitivas, ¿ya? Y que van a favorecer el desempeño exitoso de las tareas. Por ejemplo, algunas notas en lugares críticos de la habitación o del closet o de donde nosotros guardamos, por ejemplo, las comidas. También le ayudan a las personas con problemas de memoria a no recordar pasos o procedimientos o marcar, por ejemplo, algunos electrodomésticos eh, con las instrucciones precisas del encendido, del apagado, ¿ya? De qué hacer o cómo configurar un artículo electrodoméstico de la mejor forma para evitar errores. Hay algunos cambios en el contexto físico,
¿ya? Como dice ahí, idear formas para que las características físicas o del espacio provean información con estas notas. El contexto social tiene que ver con educar a los familiares con respecto a la etapa donde se encuentra el usuario y educar respecto a algunos riesgos, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de cuchillos, de fuego, ya medicación también que podría tener efectos bien utilizados. También entrenamiento en tareas, ¿ya? Por ejemplo, la repetición de una rutina que esté establecida y que sea bien estructurada. Eso nos permite a nosotros que el usuario tenga un desempeño que sea funcional y disminuye también el error. Dice que hay un énfasis en el dominio de una tarea específica que las habilidades subyacentes necesarias para desempeñarla. ¿Ya? O sea, lo importante es que vayas cumpliendo con las tareas que uno va programando y por eso que está esta fotografía de este checklist, ¿ya? Que habitualmente los terapeutas ocupacionales ocupan bastante. Yo lo he visto en terapeutas ocupacionales norteamericanos que el tema del checklist lo utilizan y se lo dejan a los usuarios para que ellos mismos, los familiares, vayan haciendo un tic, ¿ya? De la secuencia, por ejemplo, para realizar una actividad determinada que requiera varias secuencias o varios pasos, ¿sí? Eh, También, como decía, varios pasos, la división, el análisis de actividades es importante eh, y idealmente es que este entrenamiento sea en un contexto mucho más cotidiano. También la compensación, ¿ya? Que está referido a que nosotros vamos a atenuar los efectos del deterioro, ¿ya? Utilizando el método, ¿ya? Para el método habitual en el cual nosotros realizamos la actividad. Por ejemplo, el uso de herramientas externas, agendas, ayudas técnicas, y depende de la capacidad de independencia e iniciativa de la persona. No sé, hay algunas personas que todo lo anotan, entonces cuando tienen que después recuperar la información, van a sus apuntes y lo tienen todo bien marcado, con fecha, incluso hasta con hora, para poder recordar después qué es lo que pasó. Eh, Importante ir trabajando las secuencias, ¿ya? De hábitos y rutinas que a ratos se nos queda un poco en el tintero, como que trabajamos con otras áreas, tal vez desde el punto de vista más de lo emocional, de lo afectivo, desde el punto de vista en este caso de lo motor, cuando la parte como de rehabilitación o de funciones cognitivas, pero a ratos todo esto está dentro de una matriz y esta matriz temporal ya tiene que ver con los hábitos y las rutinas que realiza la persona. ¿Ya? Como mencionábamos ahí, la posibilidad de que realicen estas actividades en un contexto cotidiano. Eh, como dice ahí, este enfoque funcional, bueno, vamos a revisar una tabla que resume los diferentes enfoques que existen o que se describen en terapia ocupacional. Uno de ellos es el multicontextual, ¿ya? De Toglia, que, como dice ahí, implica la manipulación terapéutica de las variables del rendimiento para optimizar la función de un individuo. Entonces, es la idea que tiene esta autora es que los usuarios puedan ir realizando sus actividades, pero utilizando técnicas de retroalimentación, técnicas de modelaje, técnicas de encadenamiento, entregar pistas, ¿ya? Se va generando entonces un desempeño que es cada vez más fluido. Eh, y bueno, tiene que ver en este caso con las estrategias que el usuario va aprendiendo de a poco. El enfoque de recuperación ya es la otra línea que nosotros habíamos comentado y como dice acá es el esfuerzo por recuperar las capacidades cognitivas a través de la práctica, el ejercicio y la estimulación. Mencionábamos hace un rato la aplicación de pautas que pueden ser estandarizadas para identificar la función cognitiva específica que está alterada o que puede ser una o varias y en base a eso proponer estas mejoras. En el enfoque de recuperación ya hay ejercicios cognitivos graduados que van a tener ya demandas en un gradiente
¿sí? Y ahí está el ejemplo de este rompecabezas que en los niveles iniciales va a tener pocas piezas, pero si nosotros queremos subir la demanda de la actividad, vamos a añadir un puzzle ya con más piezas y evidentemente con una figura que sea más difícil de distinguir. También están estas actividades de mesa, lápiz y papel que son bastante útiles en contextos más estructurados, por ejemplo en las unidades de paciente crítico, en donde está restringido el uso de materiales como por ejemplo, no sé, materiales sucios, por así decirlo, que tengan que ver con manipulación, como plasticinas, masas o cosas que no puedan ser lavables. Entonces, estas actividades de mesa, lápiz y papel nos ayudan bastante a ir trabajando ya con funciones específicas. Dice que este enfoque requiere de repetición y ensayos para poder ser efectivo. Eso es muy importante. Y una de las también acotaciones o críticas, si es que lo podemos decir de alguna forma, es que hay dificultad para poder transferirlo a otros contextos. ¿Ya? A ratos podemos trabajar este tipo de actividades de lápiz y papel, pero no va a ser un sinónimo de que van a mejorar las actividades, por ejemplo, de la vida diaria puntualmente. ¿Ya? El desempeño en sí, la funcionalidad. ¿Ya? Eso es importante que lo puedan también manejar. Por último, también están estos ejercicios basados en aplicaciones, en dispositivos informáticos, que dice que provee la repetición y la consistencia en la administración de los estímulos. ¿Ya? Y muchas veces también tienen el porcentaje de error y va generando una especie de registro del desempeño del usuario. Entonces, hay algunas que son bastante interesantes y que también pueden ser introducidas en contextos ya terapéutico. O sea, hay una amplia gama de actividades que nosotros podemos utilizar. Siempre va a depender el para qué. Con esto ya vamos finalizando la sesión de hoy día. Y da un ejemplo, es un texto que yo también les compartí, que habla con respecto a los diferentes modelos para la rehabilitación cognitiva, habla con respecto al modelo de las discapacidades cognitivas de Allen, que también está en el apunte que yo les entregué, perdón, el método Affolter, ¿ya? También está, no sé, hay un método metacognitivo, hay un modelo ¿ya? de rehabilitación cognitivo de Abreu y Toglia. Parece mucho que aparece el multicontextual que parece que Toglia ¿ya? siguió trabajando de forma independiente, que está acá abajo, lo que es el modelo en este caso de ocupación humana, ¿ya? Está el enfoque neurofuncional, ¿ya? El modelo cognitivo perceptual de Kiel-Hofner, ¿ya? Entonces lo coloqué porque la bibliografía, a ratos uno cuando habla de neuropsicología encuentra información más orientada a la disciplina de la neuropsicología en sí. Em, o cuando hablamos de terapia ocupacional también podemos encontrar ya una serie de nombres que al final tiende un poco a confundirnos. Uno de los mejores términos para poder buscar información es rehabilitación cognitiva eh, o su símil en inglés, ¿ya? Y ahí encuentran un poco más de variedad. Hay una bibliografía recomendada, ¿ya? Que es de el Village Spackman. Mm, hay algunas versiones que andan dando vuelta en digital, por si es que las tienen. Yo voy a revisar mis versiones digitales a ver si es que las encuentro y también es como un resumen de lo que hemos hablado hoy día. Y bueno, también está el texto que es de Lee, Powell y Stiley del 2001, ¿ya? Que habla de un modelo funcional para la rehabilitación cognitiva en terapia ocupacional. La referencia con respecto al ACR, ¿ya? Que es este em, instrumento que yo les mostré hace un rato, que era un poquito más largo, pero que se está usando harto, está siendo bien mencionado, bien citado, porque es como más exhaustivo y nos permite ver diferentes áreas de desempeño desde lo neuropsicológico. Eh, Eso fundamentalmente. Cualquier duda o consulta la vamos trabajando en el taller, así que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.